Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Encuentros Now, Prensa Ibérica, la Real Academia, ELIS y mi gran amiga de hace más de 25 años, Núria Oliver. Es un gran placer para mí estar otra vez en Alicante. Estuve aquí hace 6 años. Es un auditorio magnífico. Vine andando esta mañana en vez de ir en el autobús para ver la fabulosa ciudad que tienen aquí. Estoy entusiasmado no solo de la ciudad, de la gente tan acogedora y del impulso que hay aquí en esta ciudad y en esta comunidad para la inteligencia artificial. Hoy a mí me gustaría contaros un poco unas pinceladas de mi viaje a través de la inteligencia artificial en la parte conversacional y el impacto en la sociedad. Y empezamos, yo fui a hacer ingeniería de telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando estaba acabando tenía que hacer un proyecto fin de carrera y entonces tenían los departamentos jornadas de puertas abiertas y fui a uno que me impresionó de forma impactante en el laboratorio de ingeniería electrónica. Tenía un sistema que era para ayuda a los niños sordos. Los niños sordos pueden hablar perfectamente en el sentido de que tienen todo el aparato de producción de voz, la boca, los dientes, la lengua, todos los músculos funcionan bien, pero como no oyen, pierden la realimentación, la feedback, con lo cual su voz puede ser que no tenga las características adecuadas. Entonces estaban trabajando con un hospital de ayuda a niños sordos y lo que tenían en el laboratorio es que los especialistas pues les ayudaban, pero claro, inventaron un sistema que lo que hacía es analizar la voz. Le decían al niño, di, ah, y a lo mejor el niño decía, porque no sabe la diferencia, ¿no? Y analizaba la voz y hacía un proceso de filtrado inverso y podía decir, pues mira, esta es la boca que estás poniendo tú en lugar de lo que tienes que hacer. Le daban esta feedback y me quedé totalmente impresionado por 2 razones. Primera, por el impacto en la sociedad que puede tener una aplicación de ese estilo que te permita beneficiar a un porcentaje muy grande de estos niños. Y segundo, porque no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Digo, yo soy una mente curiosa, yo tengo que enterarme de cómo funciona esto. Y entonces, pues es lo que hice el proyecto fin de carrera y es mi principio de la aventura que tuve durante un montón de años en inteligencia artificial, que entonces no se llamaba así. Y en una de las ocasiones vinieron un par de investigadores de Estados Unidos, de SRI, Haim Mervet y Jared Bernstein, que estaban trabajando con los profesores de allí. Y hablando con ellos me dicen, Alex, tú tienes que ir a Estados Unidos a hacer el doctorado. Y bueno, pues si lo dicen ellos, conseguí una beca Fulbright y me fui a la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Ahí veis un poco la universidad y mis 2 compañeros de oficina, donde pasé 3 años increíbles y aprendí un montón. Y daba la casualidad que cuando iba a hacer la defensa de mi tesis, uno de los profesores en la tesis, Kai-Fu Lee, dice, me voy a Apple a fundar un equipo allí. Como es un mes antes de que acabe ya la tesis, ¿te vienes tú conmigo? Bueno, yo lo que quería, digo, ahora que ya he aprendido, puedo intentar hacerlo a ver si podemos hacer algo que se convierta en realidad. Y os voy a enseñar uno de los prototipos que hicimos. Casper, good morning. Good morning, America. And good morning, Joan. Go ahead. Casper, copy this to make right 2. Casper, paste. Casper, select all. Casper, 18-point bold. Casper, word underline. Casper, 72-point italic outline. Casper, open checking. Casper, pay Macy's $65. Casper, pay Pacific Bell $95.18. Casper, program my VCR. Casper, record channel 5 from 5 p.m. to 7 p.m. tonight. Casper, accept program. Casper, accept program. Casper, accept program. Bueno, pues esto fue un gran paso porque funciona el Macintosh. Había algunos sistemas de reconocimiento entonces, pero necesitaba una tarjeta de sonido extra. Esto funciona en el Mac, que se vendía en aquellos momentos. Reconocía habla continua. Había otros sistemas que tenías que hablar así. Y comprensión, no solo reconocimiento de voz. Y eso fue un prototipo
que fue en su momento algo que me dejó una huella en mi corazón en Apple. Pero el visado que me dio la beca Fulbright me obligó a volver a España. Entonces volví a Telefónica I+D, donde estuve un par de años, y uno de los proyectos interesantes que hicimos fue una colaboración con los laboratorios Bell, un traductor texto-voz de inglés a español, español a inglés, que lo mostramos en la Expo del 92. Pero lo que ocurrió es que con todo esto lo que me di cuenta es que estas demostraciones eran muy frágiles. Ya habéis visto que no he cortado el vídeo de antes de Good Morning America, que es uno de los programas que lleva 50 años en la televisión americana, donde funcionaban los que lo demostraban John Sculley, que era el presidente de Apple entonces, Kai Fu Lee, que era el profesor que os decía, y la presentadora de televisión, John London. Y que no funcionó un momento. Y lo hago así y estaba practicado. Y es porque estas demos eran demos. Todavía no estaban listas para el uso comercial. Era una buena idea de lo que se puede hacer. Y me di cuenta que había que hacer todavía bastante más investigación hasta que esto pudiera ser realmente práctico. Curiosamente, otro de los profesores con los que había trabajado yo en Carnegie Mellon se va a Microsoft Research cuando estaba empezando y dice: voy a empezar un grupo de reconocimiento de voz, ¿te quieres venir? Y me fui. Y estuve en Seattle, que como veis es una ciudad preciosa, en verano, porque luego el resto del año llueve bastante. Y trabajé en proyectos muy interesantes. Uno de ellos es el Kinect, que a lo mejor alguno de vosotros lo conocíais, que tenía reconocimiento de imágenes, podías hablar voz a distancia. Un grupo de trabajo que estaba en mi equipo de traducción automática de investigación decidimos lanzarlo como producto, y fue el traductor de Microsoft. Y me dio tiempo a escribir un libro con un par de compañeros, un libro de texto. Había una de las cosas que sí también, desde el punto de vista científico, me impactó mucho, son las redes neuronales. Ahora hablamos de inteligencia artificial, del machine learning, el aprendizaje profundo. Pero las redes neuronales es lo que se utiliza. Bueno, pues ya había a finales de los 80 algunos investigadores aplicando las redes neuronales para reconocimiento de voz. Pero no realmente funcionaron muy bien, con lo cual fue el invierno de las redes neuronales durante mucho tiempo. Hasta que en el 2006, aquí veis alguno que reconocéis la fotografía de Geoff Hinton, que hace un par de semanas le otorgaron el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos en inteligencia artificial, en redes neuronales, y publicó ese artículo en el 2006. Entonces, uno de los investigadores de mi equipo, Lee Deng, me vino un día y me dice: yo creo que esto puede ser importante para el reconocimiento de voz. Así que invitamos a Geoff Hinton a mi laboratorio y estuvo con nosotros unas semanas. Nos ayudó a poner su programa de MATLAB de reconocer dígitos escritos a mano. Entonces, cuando eso lo tuvimos, conseguimos que uno de esos estudiantes se quedara con nosotros unos meses como becario para intentar portar todo eso al reconocimiento de voz. Y los resultados me quedé impresionado. Digo, no me lo puedo creer que eso sea un avance tan grande. A ver si te has equivocado, ¿no? No, es cierto. Así que con esto digo, eso es uno de los ingredientes que digo, a lo mejor cuando yo dije que no estaba la tecnología lista para el uso normal, simplemente para demos, esto es una de las cosas que ha cambiado. Pero hubo otra cosa que también cambió. Bueno, antes de eso quería deciros que cuando utilizamos esto y publicamos unos artículos, eso muestra el número de papers que se publicaban que tenían la mención de DNN en uno de los congresos en los que íbamos. Y cambió completamente a nivel académico, todo el mundo trabajaba en esto. Al año siguiente fue la revolución en el proceso de imágenes con el ImageNet, y luego fue el principio de la revolución del Deep Learning. Bueno, lo que decía es que esto fue un aumento grande en la tasa de reconocimiento, y lo otro fue Siri. Apple en el 2011 decide lanzar el producto de Siri, que lo que hace es intentar, después de tantos años, llevar la tecnología al mercado de todo el mundo. Y lo que pasa es que es una cosa un poco difícil, y se dieron cuenta que todavía había que trabajar más para resolverlo, y un día me llamaron por teléfono: oye, ¿te quieres venir y ayudarnos a mejorar el sistema? Así que me metí allí, y desde entonces estuve trabajando en Apple. Y digo, voy a volver a mis raíces. ¿Qué es lo que me gusta? La tecnología de inteligencia artificial y el impacto en la sociedad.
Así que estuve tan contento cuando lanzamos un producto en 2017 que llamábamos Voice Control. Wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Y la verdad es que esto fue volver a mis principios cuando estaba trabajando con la máquina para los niños sordos. Pero la tecnología que hacemos para preparar la tecnología para el resto de la gente que tiene discapacidad, resulta que beneficia a todos. En inglés se llama el curb cut effect. Y es que cuando al principio, por lo menos en Estados Unidos, empezaron a hacer las aceras, estas bajadas, para que las personas con sillas de ruedas pudieran ir fácilmente y cruzar la calle, pero resulta que tuvo un efecto que no se pensaba, y es que beneficia a muchas otras personas, a la familia que va empujando el cochecito del niño, a la persona que viene con el carro de la compra, al que va en la bicicleta, con lo cual esto es importante porque beneficia a todo el mundo. Es más, Edison, cuando inventó el fonógrafo, lo hizo porque él no oía bien, y ya sabemos el tipo de ventajas que tiene. Entonces, ¿qué otras tecnologías desarrollamos que podían beneficiar a todo el mundo, no solo los que tengan ciertas discapacidades? Pues uno de ellos son los audiobooks, que me parece que se llaman libros en cinta, no sé cómo se llaman en español. Pero eso se inventó para poner más accesible a que las personas invidentes puedan consumir los libros. Y han existido desde hace muchos años, que lo grababa una persona. Lo que hicimos hace un par de años es poner una conversión texto-voz porque había un porcentaje pequeño del catálogo de libros que existe en versión imprimida en libros de audiobook. Entonces, y es porque, claro, cuesta dinero. Tienes que pagar a una persona que lo grabe, entonces solo hay un 5%, un 10%. Existía una posibilidad de utilizar conversión texto-voz para que la voz sintética te lo leyera, pero hasta hace poco la calidad era tan mala que nadie quería hacerlo. Pero cuando mejoramos con el sistema de conversión texto-voz a nivel neuronal, la calidad de voz, pues decidimos lanzarlo al mercado y resulta que hemos tenido un éxito que ni lo esperábamos. Y es que acaban la gente de los libros de audiobook así con el sintético, incluso más que otros que no lo acaban, que están leyendo por una persona, ¿no? Os voy a enseñar las 4 voces que sacamos. You're listening to the audiobook Loving from Afar by Mona Ingram, featuring digital narration from Apple Books. As soon as I ran into the forest, I collapsed onto the ground. It was soft and dry, and the relief from the sun was amazing. I lay there listening to my own breathing and feeling my chest move up and down, up and down. Often, we voiced our wonder of the sight of a full moon peeking above the hills of Stinson, rising heavily until it pushed free of the horizon, a perfect circle in the dark sky. I am reasonably confident, at least in my heart, that in this enthralling valley, where the human purpose remains cradled in nature's special kindness, the future will continue to be a good idea. Y como os contaba, con lo de las aceras y los cortes que tienen, esto beneficia a millones de personas que quieren leer un libro y no tienen tiempo y lo van escuchando según van conduciendo o están en el gimnasio haciendo ejercicio. Pero volvemos a Siri. Siri no solo sirvió para estas personas en sillas de ruedas que no tenían acceso, podían utilizar los ordenadores. Un día vimos en la televisión que Siri había salvado la vida de un chaval que iba a hacer un examen y resulta que le dio un ataque epiléptico, perdió el control del coche, chocó contra un árbol y esto, claro, era en invierno. Con lo cual, cuando recuperó la consciencia, estaba casi congelado y las manos las tenía así de grandes, no podía llamar a la policía y llamó Hey Siri, call 911 y llegaron los equipos de salvarlos. Y nos pasaba Tim Cook de vez en cuando algún ejemplo de cosas de estas que afectaba a toda la población y te da un gran orgullo el poder trabajar en algo que consigue hacer cosas así. Entonces os voy a contar un poquito más de Siri.
como me imagino casi todos por lo menos sabéis lo que es, aunque no todos lo hayáis usado. Pero funciona en muchos dispositivos, no solo en el iPhone, sino en el iPad, en el CarPlay, que es muy utilizado para gente que cuando estás conduciendo todos somos discapacitados realmente. En el Mac, en el Apple TV, en el Apple Watch, en el AirPods, el HomePod y el Apple Vision Pro. Y está en muchos idiomas. Ahora muestro aquí todos los países. Ik ben Siri. En ik sta klaar om je te helpen. Eso es en holandés. Soy Siri, tu asistente virtual. Ya sabéis qué es esto. Eu sou Siri, seu assistente virtual. Portugués. Ich bin Siri und hier, um dir zu helfen. Alemán. Я Siri. Всегда готова помочь вам. Ruso. 我是 Siri，不过我不太喜欢谈论自己。 Mandarín. 我係 Siri，你嘅虛擬助理。 Cantonés y muchos más. Una de las cosas que teníamos estratégicamente desde hace unos años es que nos interesaba hacer el procesado de todo ese tipo de tecnología completamente dentro de lo que se pueda dentro del iPhone o del dispositivo. ¿Y por qué? Pues voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos es el consumo que se estima de las tarjetas de NVIDIA de H100, que es una de las más potentes, consumen más energía durante este año que países como Guatemala o Costa Rica. O sea, que estos chips que se utilizan en los data centers consumen una gran cantidad de energía. Es más, no sé cuántos se acordarán de hace 50 años justo, había una central nuclear en Pensilvania, el 3 Mile Island, que la tuvieron que cerrar porque hubo un accidente y casi causó un desastre. Bueno, pues la han vuelto a reabrir porque no hay suficiente energía que se produce para los centros de inteligencia artificial, data centers. O sea que la cantidad de energía que se está utilizando está creciendo y necesitamos mirar cómo hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, el proceso dentro del dispositivo tiene varias ventajas. Y una de ellas es que lo podemos hacer consumiendo un porcentaje drásticamente menor de energía. Pero también tiene otras ventajas, que es más fiable, porque no tienes que depender a veces de la conexión de Internet, que no siempre es buena. Y mejora la privacidad. Si procesas todo en tu dispositivo, en el iPhone, no tienes que mandarlo al centro de datos con posibilidades de que tu voz o tu comando, pues alguien lo puede interceptar. Y que también lo puedes personalizar. Si se queda todo en tu dispositivo, puedes utilizar más señales que existen allí para poder personalizando y que funcione mejor. Por ejemplo, en el 2016 hicimos el reconocimiento, la transcripción de los mensajes de voz y funcionaba exclusivamente en el iPhone. Un año más tarde hicimos el dictado. Si tú haces dictado y aprietas el botoncito ese de abajo a la derecha del micrófono, puedes dictar y funciona completamente dentro del iPhone. También hicimos el conversor texto-voz que habéis escuchado antes con lo de los audiobooks, los libros en cinta, y que funcionaba exclusivamente dentro del teléfono, que fue algo con bastante reto científico y tecnológico, porque esos sistemas funcionaban muy, muy lentos en servidores. Hicimos el dictado también en el Apple Watch cuando ya la capacidad de proceso de los procesadores del Apple Watch empezaron a ser razonablemente mayor. Y esto fue porque estos chips tenían especializados no solo en la CPU, sino tenían la GPU y una parte del chip que era el Neural Engine, el procesador dedicado a trabajos de proceso de redes neuronales. Y también incluso teníamos el Hey Siri en esos AirPods que muchos veo que lleváis puestos, que es una cosa con un reto bastante complicado porque realmente no quieres gastarte la batería. Si la primera versión que teníamos duraba la batería 30 segundos. Así que tuvimos que trabajar bastante para optimizarlo. Y además de eso, hicimos pensando en el usuario, el end-to-end, como decimos nosotros, no simplemente la tecnología por el hecho de tener tecnología, sino pensar cómo puede ser una experiencia mejor. Entonces hicimos una extensión del protocolo Bluetooth que nos permitía, por ejemplo, hacer este switching que antes se hacía, que tardaba mucho tiempo, la calidad no era buena, y mejorar la experiencia del usuario. Esto es como funcionaba con un third party. Aprietas el botón, esperas. Ya, por fin, cuando te da el pitido. Hablas. There's a slight chance it'll rain in a late night tomorrow. Suena no demasiado bien. Y tardas otro poco. Bien la música.
Mientras que diseñándolo completamente, no simplemente la componente de reconocimiento, de conversión, del Hey Siri Detection, sino todo, y optimizándolo. Hey Siri, is it gonna rain tomorrow? There's a slight chance it'll rain in the late night tomorrow. Entonces, esto lo llevamos también a iPhone, el poder meter todo Siri, todos los componentes dentro del iPhone. Entonces, antes la arquitectura de Siri era así, tú hablabas y estaba el voice trigger que te detectaba si decías Hey Siri, y luego mandaba al reconocimiento de voz que estaba en el servidor, el endpoint detectaba cuando acababa el usuario de hablar, el proceso de lenguaje natural interpretaba, no solo reconocía las palabras, sino interpretaba lo que querías decir, y luego se decía que era la aplicación dentro del iPhone que tenía que hacer esto. Y luego se mandaba ese mensaje al iPhone otra vez, que era la que hacía, abría la aplicación y hacía la conversión texto-voz. Lo que hicimos con esto es llevar todos esos componentes del servidor al teléfono. Y así el audio, la voz, no sale de su teléfono, se queda completamente ahí. Y además hay menos retardo y más fiabilidad. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de las cosas que cuando hizo eso podía hacer Siri. Open News. Open Photos. Share this with Gavin. Yes. Open Safari. Tell me a joke. Play Ed Sheeran. Next song. I found a... Stop. Turn on airplane mode. Turn on Do Not Disturb. Set a timer for 10 minutes. Set an alarm for 7 a.m. Y no solo esto, sino que como todo tiene más privacidad porque no sale esta información a los centros de datos, puedes personalizarlo. Por ejemplo, esta persona decía Call Andy y vemos aquí que tienes dos Andy, Andy Work, Andy Cho, hay uno que es Andy Roberts, pero si te fijas, la persona está haciendo llamadas de teléfono y el único que sale aquí es Andy Work. Realmente cuando dices Call Andy, él lo que quiere hacer es llamar a ese número de teléfono, no al otro. Pero lo que teníamos es que antes de que hiciéramos esto, como no podíamos personalizarlo, pues tirabas la moneda y llamábamos al Andy Show que no era el correcto. Y cuando hicimos esto, detectamos que el que se refería, porque podíamos tener señales para personalización, era el correcto. O sea que mejora la tasa, se personaliza más. No sé si habéis escuchado hace unos meses que Apple decidió lanzar un producto con estos modelos de lenguaje grandes, los Foundation Models, y podéis mirar ahí la introducción se hizo hace unos meses, y va a salir al mercado, pues probablemente la primera versión, muy brevemente, no puedo decir cuándo. Y lo que tiene es que tiene un componente grande que funciona dentro del dispositivo, dentro del iPhone, por la misma idea de privacidad y de sostenibilidad, que además lo puedes personalizar por esa razón, sin que haya problemas de privacidad, y que te hace no solo como el ChatGPT que habéis escuchado vosotros, probablemente habéis escuchado muchos, que es un chateo, escribes texto y te devuelve texto. Esto, escribes texto o hablas y te hace algo, no solo te cuenta, sino que te hace algo. Y hay una parte también del sistema que funciona en un private cloud, que está muy seguro, pero cuando tenemos un sistema a lo mejor de 3 billones de parámetros que podemos que funcione en el iPhone, pero tenemos otro para cuando es la tarea más complicada que lo mandamos al servidor. Aquí os voy a enseñar, sin implicar mucho, que trabajamos duramente en compararlo y ajustarlo para resumen de emails y de notificaciones, que lo hacía bien, y lo comparamos con algunos otros sistemas, tanto dentro del dispositivo, un device, como el server, y evaluación de que no hacía dañino lo que correspondía, safety prompts y más. Entonces, para resumir, lo que quería deciros es que toda esta tecnología no es simplemente, es como decía el alcalde, es una herramienta que es muy importante, pero no deja de ser una herramienta. Y lo importante es cómo lo utilizamos para dar beneficio a la sociedad. Entonces os voy a poner un par de ejemplos más
de cómo utilizamos en el Apple Watch para detectar las pulsaciones, el latido de corazón. Pero resulta que hay personas que de vez en cuando, como esto lo tienen, esto no es fácil porque parece que es detectarlo, pero tú estás haciendo ejercicio, estás un poco sudando, el sensor no hace buen contacto, es ruidoso, tienes que detectarlo y no es tan sencillo. Pero esto ha permitido que detecte cuando la tasa del corazón es irregular. Y te puede decir que tienes algo, que llames al médico, que vayas a un especialista, que puede ser un problema. Y eso también ha salvado bastantes vidas. O que detecta cuando te has podido caer para llamar a los servicios de emergencia, o que tengas un accidente de automóvil. Por último, os voy a enseñar un vídeo que hace una compilación de todas estas tecnologías, no solo de voz, para mejorar la vida de muchos de los discapacitados, que era algo que, una de las razones por la que yo me entré en este negocio. La verdad es que estoy muy afortunado de haber podido trabajar toda mi carrera profesional un tema que me apasiona desde el punto de vista técnico, que también ha tenido gran alcance y que lo va a tener en el futuro. Muchas gracias.